¿De dónde proviene la enfermedad? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI es cuando más se ha incrementado la ciencia en todo, con la creación del transistor, después el microchip. Se ha incrementado como nunca el ser humano llegó a imaginar. Sin embargo, una de las cosas que más debe preocuparle a la humanidad es que se han incrementado en la misma manera, de manera exponencial, muchas enfermedades. Hay varias que llaman enfermedades huérfanas y todo tipo de enfermedades. Vimos lo que ocurrió con el SARS o COVID-19, como se conoció popularmente. Y cada día salen nuevas enfermedades. Qué bueno que podamos mirar a través de la palabra de Dios, que es la constitución espiritual, no solo para el pueblo cristiano, no solo para los hijos de Dios, sino para toda la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde se origina la enfermedad? Sabemos que toda causa es efecto de lo causado. ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? Para hablar de sanidad, por supuesto que es necesario mirar primero qué origina o qué originó la enfermedad. Y por supuesto tenemos que recurrir a lo que dice la palabra de Dios escrita. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, enseña: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos meditar la parte A de este versículo, porque la paga del pecado es muerte. Recordemos que el Padre Celestial le dijo a Adán: puede comer de los frutos que hay acá en todo el huerto, menos de este árbol. Cuando el Padre Celestial le da esta orden a Adán, era para protegerlo. Sin embargo, ya sabemos que él desobedeció y el Padre le dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y efectivamente comió del fruto prohibido y murió. Murió él, la varona, y enviaron a toda la humanidad a la muerte. Entonces, por ahí empezamos a ver cuál es la raíz o el origen de la enfermedad. Por supuesto que es el pecado. Y cuando hablamos de pecado, pues tenemos que comprender un poquito qué es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dios le dijo a Adán que no comiera de ese fruto. Él sabía hacer lo bueno, pudo comer de todos los otros frutos que Dios le dijo que podía hacerlo. Sin embargo, desobedeció. Nosotros sabemos que, por ejemplo, debemos alimentar nuestro cuerpo, cuidarlo. Infortunadamente, por el acelere que hay en todo lugar, genera algo que llama estrés y no permite comer a tiempo. Las personas procuran llenarse, no alimentarse. Todo esto también conlleva la enfermedad. Pero hay otro punto, porque hay muchas personas que la enfermedad proviene de Dios. Acá, en el caso original de Adán, no es de Dios, fue de la desobediencia, del pecado como tal. Pero hay mayor claridad en el libro de Job, en el
capítulo 2, versículos 6 y 7, dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Es decir, que acá vemos dos raíces: una, el pecado, pero otra no necesariamente puede ser del pecado. Porque muchas personas ven a alguna persona enferma y dicen: es que está en pecado. Puede ser, pero hay otra posibilidad también. Y es que vemos que definitivamente la enfermedad la colocó el adversario. Hay espíritus de enfermedad. En los evangelios encontramos muchos casos en los cuales la gente llegaba enferma y endemoniada al Señor Jesús. Y la palabra dice: y echó fuera al demonio, y la persona quedó sana. Usted escucha de muchas personas que van al médico, les hacen toda clase de exámenes, no encuentran nada, pero están enfermas y muchas de ellas mueren. Son enfermedades causadas por demonios. El adversario no quiere que los hijos de Dios y que la humanidad esté sana. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. Personas que coquetean con el pecado, con el adversario, con el maligno, y piensan que el maligno va a cuidar de ellos. Nunca. Él es padre de mentira. Engañó aún la tercera parte de los ángeles del cielo. El fin: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Hoy estamos haciendo la introducción de unos mensajes, o de una serie de mensajes que vamos a enviar con el propósito de bendecir la vida de cada oyente. Hoy estamos empezando analizando de dónde viene la enfermedad, pero iremos mostrando también la salida a esa enfermedad con base en la palabra de Dios, porque el Señor desea que tú estés sana, que tú estés sano, porque un corazón, un cuerpo enfermo no puede alabar a su Creador. El deseo de Dios es que estemos sanos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el próximo mensaje, con el favor de Dios, empezaremos a mostrar bíblicamente que el deseo de Dios es que estés sano, y en la palabra de Dios está la medicina para esa dolencia, para esa enfermedad que quizás el mismo adversario ha colocado en tu vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias por cada oyente, porque sé que en este momento tu palabra empieza a tener efecto en esos cuerpos enfermos, en esos corazones dolidos, en esas almas enfermas. Y hay sanidad en el nombre del Señor Jesús. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas, para que te suscribas al canal y para que des like. Un fuerte abrazo y que tengas un día de sanidad lleno de la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesús.